Feliz sábado, hermanos. Alabados sea Jehová, porque estamos en su día santo, alabando y glorificando a nuestro Dios. En las últimas estadísticas de la Iglesia Adventista Mundial dice que aproximadamente, actualmente son los 23 millones, un poquito más, de adventistas en el mundo. Y es una bendición que en esta iglesia los jóvenes participen a la honra y gloria de nuestro Dios. Las estadísticas también dicen a nivel mundial que aproximadamente el 52% de todos los adventistas a nivel mundial son jóvenes. Es una bendición, hermanos, ¿verdad? Porque eso significa que la iglesia adventista es dirigida por Dios y la iglesia adventista del séptimo día seguirá adelante. Porque los jóvenes son el presente, ¿verdad? Muchas veces decimos por el futuro, no, son el presente. Como dije, 52%. Eso significa que aproximadamente 11 millones y medio de jóvenes son miembros de la iglesia adventista. Alabado sea nuestro Dios. Es una bendición, hermanos. Mi esposa y mía estábamos en Colombia, estuvimos allá un mes. Y es una bendición que donde va uno y va a las iglesias adventistas, obviamente es una bendición porque todos estamos adorando a un Dios todopoderoso. Y yo lo que vi allá, que los hermanos también están muy, digamos, muy fuertes en los grupos misioneros, están en los grupos pequeños, los jóvenes están echándole ganas a ir, llevando el evangelio para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Yo estuve en dos iglesias, me dieron la oportunidad de compartir la palabra de Dios, la iglesia de Jerusalén, así se llama la iglesia. Bendición, ¿cierto o no? Jerusalén. Y la otra iglesia se llama Revive. Entonces los hermanos allí, como dije, honran y glorian al Dios Todopoderoso. Y a esta hora ellos ya están comiendo, porque allá van 2 horas adelante, ¿verdad? Entonces ahorita ellos ya tranquilos están comiendo y preparados para ir también precisamente a la sociedad de jóvenes, y luego también se van ellos para pues los otros eventos que tienen. Y quiero decirles que ahí la ciudad se llama Bucaramanga, y la iglesia adventista del séptimo día ahí es poderosa, hermanos. Ellos tienen una academia donde pues hay muchos jóvenes educándose para la honra y gloria de Dios. Y también en esa área de Bucaramanga, es en la parte, le llaman andina, porque están las montañas gigantescas ahí, es la región adventista más fuerte colombiana. ¿Verdad? Amén. La bendición. Amén. Entonces, como le digo, con la tecnología que tenemos, hace 2 semanas estábamos allá compartiendo con los hermanos de Bucaramanga. Hermanos, una de las cosas que estamos seguros, que el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Amén. Y Dios tiene todo con el control del mundo y de nuestras vidas. Amén. Porque el tiempo es de Dios. En el hospital es muy importante el tiempo. Por ejemplo, yo le tomo la presión 3 veces a las personas a través de la noche. A las 9 de la noche, a la 1 de la mañana y a las 5. Y no puede fallar. No puede decir, se me olvidó. Ahí no funciona eso. Ahí tiene que ser preciso, porque las personas le dan sus medicamentos exactamente. No van a decir, y yo tengo que tomar la presión, porque el enfermero o la enfermera se los tiene que dar exactamente. Y el tiempo es muy importante ahí. Entonces yo trabajo en la noche, y como digo, el tiempo es de Dios. Y nosotros, o yo, normalmente los que trabajamos en la mañana, ya para las 6 de la mañana, porque entregamos el turno a las 7, ya tenemos que estar finalizados con todos nuestros pacientes. Y como dije, el tiempo es importante. Estamos viendo el tiempo todo el tiempo. Y entonces, ahí más o menos como a las 6:15 de la mañana, llaman código azul. Eso significa que alguien requiere primeros auxilios urgentes. Y ahí la gente corre, hermanos.
Allí no piensa. Allí cuando dicen código azul, la gente corre, enfermeros, todos corremos allí. Y nosotros tenemos por ejemplo, cuando yo llego a las 6:30, tenemos una junta y dicen, miren, estas 2 personas son las que si algo sucede, ustedes van a ser los que van a dar la comprensión. O sea, que les dan los primeros auxilios. Y la enfermera usted va a ser la que va a llevar todo el reporte. O sea, porque ahí se reporta desde el momento que ocurre. Se va, qué medicamentos se utilizan, cuántas veces hubo compresión, ¿se llama? CPR. Bueno. Disculpen. A veces que me aviento al inglés y luego se me quiere revolver al español. Entonces, como a las 6:15 llamaron. Y precisamente eran uno de mis pacientes. Y pues a correr, y precisamente ese día también me tocaba pues dar las compresiones. Y no tengo que decir, pues no puedo, no tiene. Y llegamos, hermanos, y lo que sucede que inmediatamente empiezan con los medicamentos, llaman al doctor en una pantalla gigantesca y él está dirigiendo todo lo que se tiene que hacer. Y entonces, dimos compresiones, a mí me tocó 3 veces. Y entonces dicen, ya no tiene pulso el paciente. Y por ley, dicen que son 30 minutos. Si el paciente no reacciona, pues entonces ya se para. Dice el doctor, ya paramos, se para. Y yo recuerdo que mis compañeros, precisamente porque cada vez que ayudamos al paciente son 3 minutos. Y se cansa uno. Son 3 minutos de estar dando compresiones y todavía está el otro preparado para el siguiente. Y entonces unos, como ya no le encontraban pulso al paciente, entonces ya hasta se tiraron las batas y se fueron. Pero pues como era mi paciente, yo no me podía ir, tenía que estar ahí. Y de pronto la enfermera dijo, como digo, ya decían, ya se acabó. Se fueron unos. Y dijo, una enfermera dijo, se escucha un poquito. Y de pronto, hermanos, empezó a subir el pulso. Ya el hombre ya lo daban como muerto. Y de pronto subió a 30, de pronto a 40. Ya está, el doctor ya lo habían desconectado y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No, pues llamen al doctor nuevamente. Y llamaron al doctor. Y ese hombre volvió para la honra y gloria de Dios. Amén, amén. No es presunción, hermanos. La mayoría de personas que trabajan allí son africanos y la mayoría son musulmanes. Y entonces, pues yo soy el único hispano que trabaja allí. Y confieso, hermanos, que yo dije, este pobre hombre, le llamaron a la familia no llegó nadie. Entonces dije, si Dios quiere que este hombre se levante, se va a levantar. Amén. Y Jehová escuchó, hermanos. Amén. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Para la honra y gloria de Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo todavía se mueve, hermano. Amén, amén. Muchos dirán, es coincidencia. El Señor tiene poder y misericordia en nosotros. Amén, amén. Entonces, hermanos, miren ustedes. El mundo actual, por ejemplo, los millonarios, cada año hay una revista que se llama Forbes, en español, Forbes en inglés, y ahí aparece el listado de todos los millonarios, ¿verdad? Y ahí, pues, yo no sé si ellos pondrán atención y dirán, pues ahora me tocó a mí, se pongan orgullosos, no sé, porque pues uno no tiene interactuación con esas personas. Entonces, y no solamente para eso, ¿cierto o no? Hay listas para todo. Entonces, a veces el mundo, o los seres humanos, pues quieren estar en esa lista, ¿cierto o no? Porque quiero ser reconocido. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Hay una lista más maravillosa. ¿Qué es la lista de cuál? Estar en la lista del Dios Todopoderoso, hermanos. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a ver, hermanos,
en el Señor Jesucristo que Dios conoce a cada uno de nosotros. Amén. Por nombre, hermanos. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a escudriñar su santa palabra y pedamos permiso al Espíritu Santo para que nos ilumine y al escudriñar la palabra, Él sea el que nos dirige. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos permiso para escudriñar tu santa palabra, sea tu voz propia que nos dirijas y que nos des entendimiento y que al final, Señor, nos sirva para nuestro aprendizaje y para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces te lo suplico en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y miren, vamos a ir precisamente al libro de Isaías, en la lectura bíblica, que está en Isaías capítulo 43, versículo 1. Miren ustedes, qué maravilla. Isaías capítulo 43, versículo 1, dice la palabra de Dios. Ahora, bueno, dice, ¿qué significa la palabra ahora? Hoy, ¿verdad? En este momento que estamos escuchando, dice, ahora. Y luego la palabra del Altísimo dice, así dice Jehová. ¿Quién nos dice, hermanos? Jehová, el Dios Todopoderoso. Dice, creador tuyo. ¿A quién está hablando? A Israel, ¿verdad? A Israel en ese momento. Porque hay un contexto histórico, pero también hay un contexto que sirve para nosotros, ¿cierto? Porque Jehová es creador de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Alabado a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Palabra de Dios, ¿cierto o no? No temas, porque yo te redimí. Toma, y luego dice, te puse nombre. Mío eres tú. Amén. Alabado sea nuestro Dios, ¿cierto o no? Amén, amén. Como dije allí, precisamente Isaías, en el contexto histórico, le está hablando al pueblo de Israel, que en ese momento ellos están precisamente cautivos en Babilonia. Le está hablando a ellos, pero también nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro creador, ¿cierto o no? El Dios Todopoderoso nos puso nombre, ¿sí o no? ¿Fue nuestro creador, sí o no? Alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Miren ustedes. Luego la maravilla y lo fantástico, que es promesa para el pueblo de Israel, ¿verdad? Étnico, pero también para el Israel espiritual, que somos nosotros. Entonces, miren la promesa que da el Señor Dios Omnipotente. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás. Y luego dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Amén. Estamos pasando tiempos difíciles. Lo que parecía increíble en los Estados Unidos está pasando. Lo que pensábamos que la Constitución de los Estados Unidos nadie se atrevería a atentar contra ella, están atentando. ¿Verdad? ¿Cierto o no? La Constitución de los Estados Unidos dice, una de las enmiendas importantes, dice que debe de haber respeto a la religión. Pero ahora vemos que el gobierno quiere atentar, llegar a las iglesias e interrumpir la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Cierto o no? Pero Dios está con nosotros.
Nosotros como inmigrantes, como dijeron algunos hermanos, estamos pasando situaciones difíciles, especialmente nosotros los hispanos. Simplemente como nos vemos, así ya nos califican, con prejuicio, con actitud malsana. Pero somos hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Las estadísticas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de las demás religiones cristianas dice que gracias a los inmigrantes que somos nosotros, está sobreviviendo el cristianismo en los Estados Unidos. Amén. Amén. Esas son las estadísticas, hermanos. Pero Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Amén. El Señor dice aquí en su palabra: no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Amén. Eres mío. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ay. Y miren, le está hablando a Israel desde tiempo, pero también nos llama a nosotros. Porque dice: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Para Dios, usted y yo somos muy importantes. Amén. Para el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, hermanos, Él entregó a su Hijo unigénito para salvación de cada uno de nosotros. Amén. Es más, la palabra del Dios Todopoderoso dice que por solo uno, Jesucristo moriría por él. Amén. Amén. Aquí la palabra del Señor y el profeta Isaías escribe este libro más o menos en el año 700, entre 700 y 740 antes de Cristo. Vamos a ver dos eventos que ocurren precisamente a lo que hace referencia, porque dice la palabra del Señor y lo que hemos leído: aunque pases tú por las aguas, no te ahogarás, en otras palabras. Y se cumplió, ¿cierto o no? Amén. 700 antes, en el año 1400, se vio la grandeza de Dios, ¿no? Los que lo vieron. Y nos vamos allá a Éxodo capítulo 14, ¿cierto o no? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Mantengámonos allí en Isaías 43, que va a ser precisamente el texto más importante que vamos a estar leyendo. Porque la historia que quiero compartir con ustedes, de allí se centra. Pero vamos a ver a Éxodo capítulo 14, hermanos. Éxodo capítulo 14. Versículo 21 y 22. Qué maravilla, ¿no? O sea que se está correccionando todo, ¿verdad? La hermanita dio la historia de Moisés y miren aquí. Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22. Y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por rocío y viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco y las aguas quedaron divididas. Luego dice lo maravilloso: entonces, dice, los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La palabra del Señor dice que más o menos eran 600,000 personas, 600,000 hombres, dice. Pero no, en ese tiempo no contaban a las mujeres ni a los niños. Más o menos eran como 1,000,000 y tantos. Yo me pregunto, hermanos, cuando pasaron los niños de edad, mi esposa y yo, a veces bromeando, pero no decimos, queríamos que Dios nos diese un hijo o una hija. Y dijo mi esposa, aunque sea, los colombianos dicen canzones que andan para acá y para allá. Y Dios nos dio una hija canzón. Y le damos gloria a Dios. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, esos niños? La palabra del Señor no dice que cuántos niños, pero eran miles de niños.
curiosos. ¿Se imaginan? Dice la palabra de Dios que el agua estaba ¿qué? A su derecha y a su izquierda, ¿cierto o no? Murallas. Y esos niños, la perspectiva, Mira. querían meter la mano allí en el agua. No, la Biblia no dice, pero ellos vieron y tuvieron el privilegio de ver Amén. la maravilla del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Igualmente los adultos y los jóvenes, ¿cierto o no? También la palabra del Señor nos dice que aunque pases tú por el fuego, No te quemarás. ¿qué dice? No te tocará ni la llama. Y da la casualidad que ocurre precisamente en el año 500, entre el año 500, o sea, 200 años después, sí, de que se escribió precisamente Isaías. ¿Recuerdan cuándo se cumplió eso? Alabado sea Jehová. ¿Cierto o no? Y dicen, Chihuahua, de veras será cierto. Pues vamos a Daniel, hermanos, al libro de Daniel, a ver esa maravilla tan grande. Y como digo, los jóvenes, ¿eran jóvenes o no? Sí. Los que pasaron esa experiencia. Sí. ¿Eran jóvenes, cierto o no? El Espíritu del Señor estaba en esos jóvenes. Amén. Y el Espíritu del Señor también está en la Iglesia Adventista del séptimo día en el año 2025 que estamos viviendo. Amén. Alabado sea nuestro Dios, ¿cierto o no? Entonces, ahí en el libro de Daniel, vamos a ver, el libro de Daniel, capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo, un segundito. Donde dice ahí precisamente, disculpen hermanos, el 3, perdón, capítulo 3. Ok, entonces, miren, versículo 17, dice, allí están ya los jóvenes, el versículo 17 dice, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh Rey, nos librará el Dios Todopoderoso. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Entonces, estaban del rey, ¿no? El rey técnicamente poderoso de esa época. Y le dice, no, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En mis años, de los 8 años hasta los 24, yo fui panadero. Ese era lo que yo hacía, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que allá en México yo utilizaba la leña para cocinar el pan. Y me acuerdo que a veces, cuando le echaba bastante leña, se me quemaba el pan. Y andaba corriendo queriendo sacarlo, ¿verdad? Andaba como las caricaturas sacando el pan porque se me quemaba. Aquí la palabra del Señor dice que calentar el horno, ¿cuántas veces? 7 veces más. 7 veces. La palabra del Señor también dice que aquellos, ¿verdad? El rey Nabucodonosor mandó a sus guardias, a sus soldados que lanzaran a estos 3 jóvenes. Y dice que cuando vieron eso, ¿qué pasó con ellos? Que murieron los que los lanzaron. Pero miren la maravilla del Dios Todopoderoso, las promesas del Dios Altísimo. Y ahí viene la pregunta: ¿a los que son fieles o a los que son infieles a Él? Son fieles. Ambos también. Sí. Por la gracia del Señor, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Alabado sea Jehová por su misericordia, ¿cierto o no? Pero aquí ellos, ¿verdad?, son fieles al Dios Todopoderoso. Y le dicen, pues, Señor, pues usted puede hacer lo que usted quiera porque es rey. Pero sépase, fíjense lo que eran valientes los jóvenes, ¿sí o no? Amén. Dice, sépase, rey,
que si el Dios Todopoderoso no quiere salvar, pues así lo dijeron textualmente, nosotros seremos fieles al Dios Todopoderoso. Amén, amén. La palabra del Señor dice, más adelante aquí en este mismo capítulo, que de pronto el rey se sorprendió, se demudó y dijo, pues ¿cuántos lanzaron? Se veo 4. Dicen, pues 3. Dice, no, pero yo veo como que son 4. Y dice, y a uno como hijo de los dioses, dice, ¿verdad? Y Amén. entonces se lanza un decreto, ¿no? Dice, salgan hijos, ahí les dice hijos, ¿no? Salgan. Y dice que salieron y entonces dice, vienen los sátrapas, vienen todos los poderosos, y ven, ¿no? Que los jóvenes saben. Un chamuscado de nada. Intactos. Amén. Palabra de Dios, hermano. Amén, amén. Palabra de Dios. Eso nos debe a nosotros de servir y entender que nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Amén. Que no hay poder humano, hermanos, ni poder de espíritus que tenga el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hay que confiar, Amén. porque estos jóvenes confiaron en el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cierto o no? Bueno, ahora volvemos precisamente a Isaías. Miren ustedes. Isaías capítulo 43. Una de las cosas, hermanos, que el Dios Todopoderoso le está hablando precisamente al pueblo de Israel cuando estaban ellos prisioneros, pero les dice, miren, yo no me he olvidado de ustedes. Una de las cosas maravillosas, hermanos, que les hago una pregunta, pongámonos a pensar, ya seamos niños, jóvenes, adultos, y que hayamos visto lo maravilloso que cuando por la gracia de Dios se abrió ese mar, ¿usted qué impulso sentiría de hacer? ¿Lo callaría o lo hablaría? ¿Les contaría a los demás? Hermanos, la verdad, miren ustedes, no por presunción, pero les cuento esto de esta persona que estaba en el hospital y que hasta hubo, bueno, hermanos, hasta un enfermero me dijo, dice, no es cierto, dice, si ya dice que se murió. Le dije, no, está vivo. Dijo, no. Y él estaba allá en ese hospital de 4 pisos. Él estaba en el 4º piso. Y esto que ocurrió fue en el 2º piso. Dijo, no, mentira. Le dije, dice, voy a ir a ver. El incrédulo. Le dije, sí, es cierto, está vivo. Dijo, no. Y fue. Y yo fui con él. Y entonces la enfermera, precisamente que estábamos trabajando juntos, le dijo, sí, dice, por 4 minutos se murió. Por 4 minutos no hubo pulso, no hubo nada. Dice, ¿a poco de veras? Dijo, sí, ahí está. El Dios Ese lo es Dios, resucitó. hermanos. Amén. Es el Dios Todopoderoso. Si a mí me impulsa eso, contarles y compartir con eso, ¿se imaginas esta gente que vieron que se abrió el mar? ¿Cuántas veces vieron eso, no? Una vez. ¿Cuántas veces ocurrió? Una vez. Entonces el Dios Todopoderoso, Dios hace cosas maravillosas en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios dice, y vamos a leer aquí lo que dice, miren, dice el Señor, yo estaré con ustedes. Todos los días. Si tú me aclamas, yo me manifestaré. Pero aquí dice, miren lo que dice aquí. En el versículo 10, de allí dice Isaías 43, ¿qué dice? Vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni
ni lo será después. de mí. Amén, amén. La pregunta es esta, hermano y hermana del Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿O qué Dios hace por ti? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra misma experiencia, nuestra misma historia personal. Dios ha hecho maravillas en nosotros. Y el que vaya a usted y decirle a una persona, miren usted, miren algo, nosotros tenemos contacto con muchas personas. El siempre decirle a una persona, mira, ten fe en Dios. ¿Tienes tribulación? Ten fe en Dios. Y el Dios Todopoderoso escuchará tu clamor. Amén. ¿Cierto o no? Amén. El pueblo de Israel dice que pasaron ¿cuántos años? 430 años allí, ¿cierto o no? Es lo que la Biblia dice. Y entonces el faraón les puso un montón de tribulaciones, ¿cierto o no? Moisés se salvó ¿de qué? Con la misericordia de Dios, ¿cierto o no? De morir. Pero ellos confiaron en el Dios Todopoderoso. Y entonces dice que el Señor escuchó. Uno dice, ¿cuántos años aclamaron al Dios Todopoderoso? La Biblia no dice cuántos. Dice que aclamaron al Dios Todopoderoso. Y dice, ¿y el Señor se acordó de quién? ¿Por amor a quién? Por Abraham, ¿cierto o no? Porque Abraham le prometió al Dios Todopoderoso, yo nunca voy a abandonar a tu descendencia, ¿cierto o no? Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea Jehová, el Dios omnipotente. Entonces, hermanos, cuando Dios, si nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿qué ha hecho el Dios Todopoderoso? Miren, si nosotros dijéramos, pues no sé qué Dios ha hecho por mí. El versículo 1 ya nos reveló. ¿Quién te creó, hermano y hermana del Señor Jesucristo? ¿Quién? El Dios Todopoderoso. ¿Quién te dio un nombre? El Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿El Dios está hablando a muertos o está hablando a vivos, hermanos? ¿A quién les habla? ¿A vivos, cierto o no? Nos está hablando a cada uno de nosotros. El Señor es tan bueno que por su gracia y por su misericordia estamos en este día. Amén. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Ahí hay un hombre hispano que tiene diabetes y le cortaron su piel. Le dije, yo me fui de vacaciones por un mes. Y ya cuando llegué, me dijeron, háblale, porque allí nadie habla español. Dice, háblale. Dice, ya tiene 2 días que no come y nomás duerme. Y entonces dije, no, pues este hombre está Deprimido. si no come, se va a debilitar y va a empeorar. Entonces dije, no, pues le voy a recibir. Y me tocó a él, pues, fue mi paciente y le dije, oye, coma, porque si no, pues, se va a debilitar y no va a poder ir a su casa. Tenga fe en Dios, porque Dios puede levantarlo de aquí, pero también usted tiene que poner de su parte. Ese es Dios, hermanos, pero es el tiempo de Dios. Entonces nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de Dios. Amén. Tenemos que hablar del Dios Todopoderoso. Porque hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente allá que no tiene esperanza. Pues ya, ¿verdad? Este hombre siempre estaba gritando en la noche, oh, que quieren que vengan y que ayúdenme. Pues ya no se escuchaba nada. Por 2 días. Cuando le dije, ¿sabe qué? Pues échale ganas, coma. A la hora ya estaba
gritando. Y yo dije, alabamos a nuestro Dios. Aunque sea Lo prefiero escuchar gritando a que esté calladito. Entonces, eso es, hermanos, una palabra de aliento, que Dios existe. Amén. Porque el Dios Todopoderoso le habla a vivos, no le habla a los muertos. Mientras haya una persona con aliento de vida, hay esperanza. Amén. Yo sé, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos pruebas, pero que confiar en el Dios Todopoderoso. Que quizás que tengamos familiares que quisiéramos nosotros que estuvieran aquí, escuchando de la palabra del Señor. No desmayemos, hermanos. Oremos para que esos jóvenes o esos seres queridos que alguna vez conocieron de la palabra del Señor se alejaron, que vuelvan y que se gocen de la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios todavía se manifiesta en este mundo. Alabados a nuestro Dios. Porque la palabra del Señor dice: buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. Amén. Un día se va a apartar el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra que ese día será difícil. Pero nosotros, que confiamos en el Dios Todopoderoso y en su palabra, no perdamos la perspectiva. Vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles. En los Estados Unidos, nosotros como inmigrantes somos perseguidos, hermanos. Lo impensable. Yo enseñaba ciudadanía y me enorgullecía yo. Yo enseñaba la Constitución y todas esas cosas. Y decía, la Constitución de los Estados Unidos es algo maravilloso. Porque todas la respetan. Y vemos ahora que el mismo gobierno está tratando de violar Los acuerdos. la Constitución de los Estados Unidos. Y lo más triste, hermanos, lo más triste, que muchos cristianos de esta nación están de acuerdo con eso. Votaron por él. Principalmente hay una región que le llaman the Christian Belt, no, the Bible Belt. Es precisamente la parte rural del sureste de los Estados Unidos, todo lo que va de Mississippi, Missouri. Esa gente está de acuerdo y uno dice: Dios santo, ¿dónde está la palabra del Señor? Jesucristo fue inmigrante, ¿sí o no, hermanos? Amén. Sí. La palabra del Señor dice que cuando Nerón quiso perseguir, o cuando quiso, movido por Satanás, porque era movido por Satanás, ¿verdad? Herodes, ¿verdad? Mandó a matar a los niños. ¿Y para dónde fue Jesucristo? Para Egipto, ¿cierto? No. Palabra de Dios. Pues los cristianos han olvidado de eso. Y esos cristianos están de acuerdo en esas políticas anticristianas. Anticristianas. Porque la palabra, aquel que se dice cristiano, el amor, es lo fundamental que conviene. Pero el Señor dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Amén. Y quisiera compartir con ustedes el versículo 16 de allí de Isaías 43. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda las aguas impetuosas. Quizás tú estés pasando por una situación difícil en tu vida. Pareciera que no hubiese una solución. Pero Dios, el Dios Altísimo, puede abrir un mar para que tú salgas. Es el Dios Todopoderoso, es la promesa del Dios Altísimo. Amén. Y el que saca carro y caballo y ejército y fuerza caen juntamente, para no levantarse, fenecen como
Pablo quedan apagados. Precisamente en esa misma época, entre los 500, Cedraquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Cedraquí? Un rey poderoso que se sentía poderoso, ¿cierto o no? Asirio, ¿no? 185,000 soldaditos nomás, ¿verdad? 185 dice la palabra del Señor. Pero había un rey en Israel que confiaba en el Dios Todopoderoso. Vinieron a intimidarlo, ¿cierto o no? ¿Verdad? Ezequías, rey Ezequías, ¿cierto o no? Viene a intimidarlo. No, pues, ¿cómo? ¿Quién te va a salvar? Si yo he destruido ciudades mejores que estas. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Escuchó nomás? Dice que fue al templo, ¿cierto o no? Fue al templo. Aclamó a Jehová. Y dijo, Señor, yo sé que veo un ejército y pues no lo hacemos. Esas murallas no pueden detener ese ejército. Pero yo creo, hermanos, que el rey Ezequías derramó su alma y lloró. Dicen que los hombres no lloran, pero lloró allí Ezequías. ¿Y qué hizo Jehová? Escuchó su clamor. Dice que Jehová escuchó, ¿cierto o no? ¿Y cuántos ángeles mandó? Uno. Un solo ángel, dice. El ángel de Jehová. Y 185,000 personas o soldados al otro día que estaban. Y dijo Jehová, fuéramos a Jerusalén. ¿Cierto o no? Para Dios nada es imposible, hermanos. Amén, amén. Cuento esto, hermanos. Ustedes conocen a una hermanita, la hermanita Peraza, allá de Peralweb. Y estaban ellos llevando el evangelio, tocando puertas en Los Ángeles, en el lugar más peligroso de Los Ángeles. Eran 3 hermanos. Iban en un auto. Y de pronto la hermanita, una de ellas, la que iba manejando, exclamó: ¡ay, Dios mío, las llaves! Bueno, ¿serían que se le cayeron las llaves o qué? Lo que pasa es que exclamó así porque las llaves se le habían quedado dentro del auto, estaban ahí en el switch y había cerrado las puertas. Entonces ya estaba oscureciendo y estaban en un lugar, en un barrio peligroso en Los Ángeles. Y entonces las 3 hermanitas, una de ellas dijo: ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y una hermanita dijo: hermano, ¿cuántos ángeles quieren? ¿Verdad? ¿Cuántos ángeles quieren? Dice, pues, una dijo, pues 3, una para cada uno. Entonces, ¿verdad? Eran 3, pidieron 3 ángeles. Y de pronto, hermanos, se detiene un auto. Y de pronto se bajan 3 jóvenes. Y entonces, ahí estaban las hermanitas ahí, obviamente, fuera del auto. Y llegan los jóvenes y bueno, ellas le dijeron: oye, jóvenes, por favor, ¿nos pueden ayudar? Y entonces dijeron ellos: no, pues sí, ¿qué necesitan? Dice: mire, pues la puerta de... ¿cuál puerta? Digo, las llaves están adentro. ¿Nos pueden ayudar? Entonces, un joven de ellos se acercó al auto, checó qué tipo de auto era, qué modelo era. Entonces los otros se quedaron un poquito más lejanos y dijeron: es el auto tal, es el modelo tal. Y entonces, y un muchacho de los 3 llevaba como un saco, o como una chamarra. Y de pronto abre abre así, y de pronto ahí están las llaves. ¿Qué llave quieres? No, pues está. Entonces, prueban las llaves y de pronto abren las llaves. Abren el auto.
Y entonces le dicen, miren, váyase de aquí, porque aquí es un poco peligroso. Y entonces, hermanitas, gracias, jóvenes, Dios me los bendiga. ¿Entendieron, hermanos? Estos jóvenes robaban autos, pero Dios utiliza personas para los hijos que aman y piden ayuda al Dios Todopoderoso. Amén, amén. Pues a las hermanas felizmente se fueron a sus casas. Dios es bueno. Amén. Dios es misericordioso. Amén. Dios escucha, hermanos. Amén. He ahí, ¿verdad? Que si nosotros estamos en una angustia, en este momento, aclamemos a Dios Todopoderoso. Amén. Pero esperemos el tiempo de Dios. Amén. Porque Dios es Dios. Amén. Y Dios conoce precisamente cuándo es el momento preciso para intervenir. Porque Él es sabio y sabe exactamente cuándo necesitamos lo que estamos pidiendo. ¿Verdad? Yo por muchos años, ya para concluir, le pedí al Señor y dije, bueno, Señor, Dios Todopoderoso, tú que eres bueno, eres justo. Ya me siento solito. Confieso, hermano, dice, Dios mío, ya me siento solito. Necesito una esposita. Y entonces oraba y a veces decía, Dios mío, ¿sí me estás escuchando? Pasaba un año y decía, ay, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Ya te olvidaste de mí? Entonces, por la gracia de Dios que es tan bueno y tan misericordioso, unos hermanos que iban a la iglesia de Feralway, la hermanita colombiana, el hermano aquí de Nueva York, se van a vivir allá. Y entonces me decían, Carmelo, ven a visitarnos. Y entonces no algunos hermanos, pero decían que vas a ir allá a Colombia, si ahí matan, nomás llegas y pum, y se acabó la historia. Está peligroso. Y entonces pasaron los años y de pronto dije, es que no, sí me voy a animar. Y fui a Colombia. ¿Verdad? Fui a Colombia. Pero acuérdense, yo estaba orando, Dios mío, pues toma una esposita, ¿qué pasa? Ya me estoy quedando solito. Ya la soledad a veces es un poco. Nomás volteo quiero hablar y entonces hablo con la pared. Entonces fui, y por la gracia del Señor, que es tan bueno, pues fui a Colombia y conocí a mi esposa. Amén. Entonces, la primera vez que fui fue cuando la conocí. Eso ocurrió precisamente hace 15 años. Nos conocimos por 2 años. ¿Verdad? Pero es el tiempo de Dios. Amén. Hay que ser pacientes. Hay que tener paciencia. Hay que confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. Dios tiene la solución para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Seamos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes quieren pasar su examen. Ay, que el examen de matemáticas que no voy a pasar, ¿verdad? Ese temor a los números. Pero si le pides a Dios Todopoderoso, vas a pasar el examen de matemáticas. ¿Verdad? Si estás joven, ¿verdad? Y también te sientes solo, pídele a Dios Todopoderoso. Dios te va a dar la mujer que te conviene, la esposa que te conviene. Y Dios, ¿verdad? Con la bendición de Dios, todo es una bendición. Amén. Aquí el profeta Isaías le dice al pueblo, ¿verdad? O nos dice a nosotros, comparte con los demás lo que Dios ha hecho por ti o lo que Dios puede hacer por ti. Amén. Eso es, hermanos, ese es el mensaje. Hay que poner la vida en el Dios Todopoderoso. Amén. El Espíritu de Dios todo se mueve. Amén. El Espíritu de Dios, como dije y comenté con ustedes, ese hombre que decían que ya estaba muerto, que por 4 minutos se murió, Dios lo levantó Amén. con su santo y divino poder. Dios todavía está presente, hermanos. Amén.
en lo que confían, en el Dios Todopoderoso. Amén. Quisiera invitarlos a que, no sé si ahorita sea ya la oración, o va a haber un himno, o cómo va. ¿Un himno? Sí. Y después la oración. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo que su templo era el templo de oración. Si usted tiene alguna petición al Dios Todopoderoso y usted le ha pedido, o también usted quiere interceder por alguien que usted ama y que quiere que el Dios Todopoderoso intervenga, le invito a que vengamos aquí delante de su trono, porque la palabra del Señor dice que donde usted aclama y donde usted glorifica al Dios Todopoderoso, el Señor escucha. Amén. Si usted quiere venir aquí y usted está con una enfermedad, como digo,
para el Dios Todopoderoso nada es imposible. Dios abrió un mar para que su pueblo amado pasara. Dios intervino, el Altísimo Dios Todopoderoso, para que estos jóvenes que le fueron fieles, para que todos, miren ustedes qué amor del Dios Altísimo, para que todos aquellos que vieron lo que parecía impensable, ellos glorificaran al santo nombre de nuestro Dios. Dice que Nabucodonosor dijo: ustedes sirven a un Dios todopoderoso. Amén. Reconoció que, hasta se me rebelaron contra mí. Miren, el Dios que ustedes aclamaron es el Dios de dioses. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el Santo Espíritu de Dios, se manifiesta, hermanos. Amén. Alabado sea Jehová, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque como cristianos no somos chasqueados. Amén. Así es. Como cristianos nosotros sabemos que adoramos a un Dios vivo, Amén. a un Dios que nos habla a nosotros los que estamos vivos. Niños, jóvenes y adultos, si clamamos al Dios omnipotente, el Señor nos escucha. Así es. Vayamos de rodillas, hermanos, y oremos. Dios Todopoderoso, que moras a las alturas de los cielos, que eres bueno y que eres todopoderoso, pero sobre todo eres misericordioso. Amén, Señor. Aquí tus hijos, Señor, estamos de rodillas reconociendo tu poder y tu grandeza. Aclamamos a ti. Tú conoces nuestras peticiones. Tú ya sabes individualmente lo que nosotros deseamos y te estamos aclamando. Ten compasión, Dios Todopoderoso. Ten compasión, oh Dios Todopoderoso y misericordioso. Respóndenos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Amén, Señor. Porque tú eres bueno y tú quieres lo bueno para nosotros. Así es, Señor. Así es. Ten compasión, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a confiar en ti. No importa, Señor, las amenazas, pero solo un ángel, Señor, es suficiente para protegernos y cuidarnos. Alabado sea tu nombre, Amén. porque es promesa de Jehová. Así es. Hay muchos hermanos aquí, hermanas en el Señor Jesucristo, que te piden, que te suplican que tu mano sanadora, que tu intervención se manifieste. Señor, ten compasión de nosotros. E iremos con nuestros semejantes y diremos: hay un Dios todopoderoso. Así es. Amén. Hay un Dios de esperanza. Amén. Hay un Dios que se manifiesta. Amén, Señor. Así es. Y entonces, Señor, confiando en ti, el temor se disipará de nuestras mentes, porque así es tu promesa. Así es. Entonces te lo suplicamos, no por mérito de hombre, sino por el mérito de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos siempre. Eso te lo suplico en tu santo y divino nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, familia, vamos a terminar